¿Alguna vez has tenido un encuentro aterrador con un ser que no es de este mundo? Yo he tenido un encuentro aterrador con el calor que hace en el día de hoy. Hace un calor horrible, por eso aquí tenemos a nuestro amigo el ventilador que estará rodando durante todo este vídeo. No se puede. Hoy vamos a estar hablando sobre historias de abducciones o avistamientos ovnis, que me parecen muy interesantes y me parece un tema muy interesante. Y mientras, como casi siempre en este canal, voy a estar haciéndome un maquillaje. Sin nada más que añadir, empecemos con las historias de hoy. La primera historia de hoy se titula No era la policía. Esta historia está protagonizada por un chico al que llamaremos Stan. Y esta historia es un buen ejemplo de la sensación general que transmiten todas las anécdotas de este capítulo especial. Confusión, ansiedad y una profunda incertidumbre combinada con miedo a lo que parece inexplicable, imposible, pero que aún así sucedió. Obviamente Stan no puede decir con seguridad qué fue lo que pasó esa noche de 2005, pero esto fue lo que él vivió. Stan en aquel entonces estudiaba en la Universidad de Indiana, ubicada en la ciudad de Bloomington. Tenía su propio apartamento alquilado, pero a veces, 1 o 2 veces al mes, viajaba a su pueblo natal para pasar el fin de semana con sus padres. En esas ocasiones conducía su coche, que era un Honda Civic azul del 98 que le dio su padre, por una carretera secundaria poco transitada. Era un viaje que él se sabía de memoria, ya que llevaba 2 años realizándolo para ese momento. Tardaba 2 horas exactas desde Bloomington hasta su pueblo natal, y en esa ocasión había salido a las 10 de la noche en punto. No se detuvo a comprar nada, ni estaba yendo más rápido de lo normal. En cuanto al clima, estaba despejado, algo frío, ya que estaba empezando el otoño, y la carretera se encontraba bastante vacía, aunque eso no era extraño, ya que la ruta que cogía estaba bastante lejos de la autopista. Todo fue normal hasta eso de las 10:50, cuando estaba transitando un tramo rural de la carretera y vio que detrás de él aparecían luces intermitentes rojas y azules. Así que pensó, genial, me están deteniendo. Se orilló cerca de un sendero de tierra, a unos 400 metros de donde aparecieron los intermitentes. Cuando su Honda Civic se detuvo y empezó a abrir la guantera para sacar los papeles del coche y el comprobante del seguro, las luces desaparecieron de repente, sin que ningún coche pasara de largo. Y aquí es donde la historia da un giro inexplicable, la razón por la cual ha preferido guardarse la historia para sí durante mucho tiempo. De repente y de forma muy extraña, los componentes eléctricos del coche empezaron a fallar. La radio se encendió y comenzó a cambiar de emisora sin parar, el volumen subía y bajaba erráticamente, y la luz del techo y los faros delanteros parpadeaban, se apagaban y volvían a encenderse de forma frenética. Su teléfono se apagaba y se encendía, y su reloj de muñeca se quedó congelado en una hora determinada, 10:55. En ese momento Stan pensó que la batería le estaría fallando o que tenía un cortocircuito en el sistema eléctrico del coche, aunque eso no explicaba que su teléfono y su reloj también estuvieran fallando. El punto es que de inmediato se agachó en su asiento para abrir el capó y echar un vistazo a la batería. Y eso fue lo último que recuerda haber hecho. De repente abrió los ojos y no vio nada más que el cielo nocturno lleno de estrellas brillantes. Estaba fuera del coche, tirado sobre la tierra. Hacía frío y parecía que nunca había visto estrellas tan brillantes en su vida. Se incorporó, miró a su alrededor y no vio absolutamente nada. Estaba en medio de un campo de cultivo, rodeado únicamente por los tallos de maíz que quedaban de la cosecha reciente. Al recobrar el sentido empezó a asustarse, ya que no sabía dónde estaba, qué hacía ahí dormido en medio del campo, ni dónde demonios estaba su coche. Intentó orientarse durante un rato, hasta que, por fortuna, vio los faros de un coche pasar rápidamente en la distancia. Ahora sabía dónde estaba la carretera, a unos 800 metros de él. Cuando llegó a la carretera miró algunas señales conocidas y supo dónde se encontraba. En teoría, su coche estaba a 1 kilómetro andando desde ahí. Comenzó a caminar en esa dirección y se dio cuenta de que ya no tenía ni su teléfono ni su reloj. Por eso no puede decir cuánto tiempo le llevó caminar ese kilómetro, pero no pudieron haber sido más de 10 o 15 minutos. Cuando llegó a su coche, todas las luces estaban apagadas. La batería había muerto, lo que le pareció en extremo raro, porque no podía haber estado fuera durante tanto tiempo. Cogió su teléfono, que estaba sobre el asiento del pasajero,
y la hora era las 2:30 de la madrugada. Además tenía muchas llamadas perdidas de sus padres. Su reloj de muñeca estaba junto al teléfono, lo revisó y decía la misma hora. Debía ser un error, ya que era imposible que hubiesen pasado más de 3 horas desde que se orilló por las luces intermitentes hasta ese momento. Y aún así eso no respondía a la pregunta de qué le había pasado y por qué estaba fuera de su coche cuando despertó o por qué se desmayó en primer lugar. Nada tenía sentido, pero tuvo la esperanza remota de que al llamar a su padre todo fuese un malentendido. Sin embargo, la voz de su padre al otro lado era de pura preocupación y alivio al mismo tiempo. Le preguntó llorando que dónde estaba, ya que lo esperaban hacía más de 2 horas. Su padre le confirmó que sí, que eran las 2:30 de la mañana. Stan no quería preocuparlo más, así que le dijo que su coche tuvo un problema con la batería y que necesitaba que lo fuera a buscar. En cuanto a las llamadas, se inventó que su teléfono se había caído en el asiento trasero y no pudo encontrarlo en la oscuridad hasta el momento. Tras esa llamada, se quedó sentado en el coche, completamente atónito, preguntándose qué diablos le acababa de pasar. Después de aproximadamente 1 hora sentado ahí, su padre llegó con todo lo necesario para hacer un puente con la batería de su coche. Y durante todo ese tiempo, mientras intentaba fingir normalidad, siguió meditando lo sucedido, repasando mentalmente las posibles explicaciones de lo que acababa de ocurrir. Hasta el día de hoy, 20 años después, lo sigue haciendo. Stan no puede contar lo que realmente pasó esa noche, porque ni él mismo lo sabe. Tampoco se le ocurre ninguna explicación plausible de por qué se despertó a más de 1 kilómetro de su coche, en medio de un maizal, más de 3 horas después de haberse detenido. Y comenta que en caso de que algún listo quiera adivinarlo, no, Stan no tiene historial de enfermedades mentales, no consume drogas, tampoco estaba especialmente cansado, no es sonámbulo, ni estaba viviendo una situación de alto estrés en su vida que le hiciera tener un episodio psicótico, por ejemplo. Stan solo ha compartido esta historia con otra persona, su tío, y esto es debido a que está seguro de que la gente lo miraría como si estuviera completamente loco. Sus padres pensarían de inmediato que había consumido drogas y sus amigos simplemente se lo tomarían como una broma o una mentira para tener algo interesante que contar. Y él no puede culparlos, ya que si alguien viniera a contarle una historia así, Stan probablemente no le creería. La segunda historia de hoy se titula Señor Smith. Esta historia nos la cuenta una chica a la que llamaremos Marianne, aunque lo que va a describir no lo vio ella, sino su padre Francisco. Teniendo en cuenta esto, ella no puede asegurar que lo que él vio fue real, pero pone las manos en el fuego porque su padre es un hombre honrado, honesto y muy serio que no tiene ningún motivo para mentirle ni a ella ni a nadie. Y si dice que lo que vivió fue real, ella se lo cree. Francisco tiene una docena de historias curiosas, ya que creció en la zona rural del estado de Illinois, en Estados Unidos, muy cerca de una zona boscosa, y tuvo encuentros con extraños, con criminales que iban al campo para hacer sus negocios, e incluso en una ocasión fue testigo de algo que él asumió que era paranormal. Pero él jamás vio un evento ovni, al menos antes de esta historia. Según sus compañeros de instituto, en las cercanías había mucha actividad ovni y todos aseguraban haber visto luces extrañas y otras cosas en el campo por las noches. Pero Francisco se sentaba todas las noches con su padre en el porche de su casa con vista a un gran campo de trigo y nada, nunca habían visto nada. Aparte de lo normal, aviones, satélites y muchas estrellas brillando en el cielo. Hasta que un día eso cambió. Era de noche, mediados del verano del 82, si mal no recuerda. Francisco estaba sentado con su padre en el porche de casa, hablando de su día, como siempre, cuando de repente todo se quedó en un profundo e inexplicable silencio que los enmudeció a los dos. Un segundo después, un crujido horroroso empezó a hacerse cada vez más fuerte, al mismo tiempo que un ligero temblor empezó a sacudir las sillas y el suelo bajo sus pies, haciéndose cada vez más fuerte. ¿Era un terremoto o eso era lo que ellos pensaban? Francisco entró en pánico, creyendo que la casa se derrumbaría de un momento a otro, y entró corriendo con su padre para poder sacar a sus hermanos y a su madre de la casa. Pero cuando pasaron por la puerta principal, se encontraron con una escena confusa. Los tres estaban viendo la televisión tranquilamente y bastante confundidos por la mueca de horror de Francisco y su padre. Ninguno había sentido el temblor que ahora se disipaba. Aquello fue el principio de todo.
A partir de su día, Francisco y su padre comenzaron a notar orbes brillantes que flotaban en el cielo y se movían de manera demasiado rápida y antinatural. Tuvo que admitirle a sus compañeros que sí había cosas extrañas en el cielo, y así como empezó a ver las luces, también comenzó a escuchar y a sentir cosas extrañas. Sin embargo, de todas las historias que Francisco, de ahora 60 años, le contó a Marian, hay una en especial que se le ha quedado grabada. Francisco estaba a punto de terminar el instituto y había decidido quedarse ayudando en la granja familiar, ya que ir a la universidad y conseguir un trabajo más formal en el pueblo no eran cosas que le interesaran particularmente, aunque luego se sacó una carrera de ingeniería agraria, pero eso no viene al caso. Solo para que sepamos que al final Francisco sí que fue a la universidad. El punto es que era un sábado por la noche, se acercaba el verano y él se encontraba solo en casa. Sus dos hermanos menores se quedaron en casa de su abuela y sus padres estaban en el pueblo en una fiesta con sus amigos. Él estaba bastante aburrido y salió al porche a observar el cielo. De repente, el ruido de la grava del camino moviéndose rompió la calma del campo. De un segundo al otro, un coche grande y negro entró en la propiedad. Tenía los cristales tintados, así que Francisco no pudo ver quiénes eran, pero de todos modos no se preocupó y simplemente se quedó ahí mirando el coche, esperando a que alguien se bajara. Debemos recordar que en aquella época y en las zonas rurales, sobre todo, la gente era mucho más confiada. El motor del coche no emitía ningún ruido, algo que Francisco notó enseguida. La puerta se abrió un minuto después y del coche salió un hombre blanco, altísimo, de cabello rubio, con un traje negro impecable y gafas de sol negras, aunque fuera de noche. En ese instante, Francisco se dio cuenta de que algo no encajaba en él. En sus propias palabras dijo, se veía demasiado perfecto. Estaban en medio del campo de Illinois, pero ese hombre tenía la piel impecable, sin una mancha de tierra, con una sonrisa infantil, blanca y brillante, y se vestía con una elegancia antinatural, con un traje completo, sin una gota de sudor en su frente, aunque ya se podía sentir el calor del verano. El hombre se acercó a Francisco y le preguntó su nombre. Francisco, ya de 18 años, se levantó de su asiento y le preguntó con tono amargo quién quería saberlo. El hombre de negro sonrió y tras presentarse como Smith, le explicó que quería hacerle algunas preguntas y que no tenía malas intenciones. Perplejo, Francisco accedió, pero en ningún momento dejó de desconfiar en ese extraño hombre, que empezó a preguntarle si vivía allí. De nuevo, Francisco contestó de forma hostil que por eso estaba sentado en el porche e insistió en por qué quería saberlo. El señor Smith mantuvo en todo momento un tono completamente relajado, sin confrontación. De hecho, Francisco sentía cierta emoción en su voz, como si estuviera feliz de estar teniendo esa conversación. Su sonrisa era infantil y exagerada, y tras unos segundos asintió y le preguntó a Francisco si había visto, sentido u oído algo fuera de lo común. Francisco lo pensó por un instante antes de admitir que sí, varias veces, en especial después de un terremoto que solo él y su padre sintieron casi un año atrás. Después de responder, Francisco volvió a insistir en el porqué de aquellas preguntas. Pero el hombre de negro no contestó, solo estaba de pie, sonriendo frente a las escaleras del porche, y a todas estas Francisco empezó a sentirse extrañamente tranquilo. Él nunca había visto a ese tipo en su vida, pero de repente comenzó a sentir una paz indescriptible, como si de repente ese hombre se hubiese convertido en su mejor amigo. No parecía ser ningún agente del gobierno, no al menos de ninguna organización gubernamental que él conociera. Su comportamiento era demasiado inusual, no se presentó como agente y sin embargo Francisco sentía que podía confiar en él ciegamente. Esto me suena muy a manipulación telepática o algo así, ¿sabéis? De repente el semblante del hombre cambió por completo. Su sonrisa desapareció y dejó entrever que estaba preocupado. Sin siquiera despedirse, volvió a su coche, abrió la puerta y se marchó, sin hacer ningún ruido. Un par de minutos después, Francisco perdió la calma, como si de alguna manera hubiese regresado a la realidad. Fue al interior y buscó la escopeta de su padre para poder protegerse y caminó alrededor de su casa, pero no encontró a nadie y no volvió a ver a ese hombre. Ahora, si acaso la historia de Francisco no era lo suficientemente rara, la cosa tiene un giro aún más extraño. Cuando la madre de Marian, Karen,
admitió haber visto al mismo hombre 30 años después. Marian deja claro de antemano que su madre es bastante menos precisa que Francisco con los detalles, pero hizo lo posible por contar la historia lo mejor posible. Al parecer, Karen estaba en una librería buscando algo, no recuerda si era un libro de cocina o si era una revista, pero tampoco viene el caso. El punto es que se encontraba al fondo de la librería y cuando se dio la vuelta vio a un hombre muy alto, rubio y elegante con un traje negro y gafas de sol, sentado en una mesa de café. Estaba a unos 9 metros de ella leyendo el periódico. Frente a él había otro vestido de la misma forma. Al igual que Marian, en su momento podríamos estar preguntándonos qué tenían de especiales. Cualquier persona puede comprarse un traje negro y hay muchos hombres rubios en Estados Unidos. Sin embargo, Karen, que conocía la historia de su padre, la recordó de inmediato y supo que era el mismo hombre, debido a un detalle que ella no entendió hasta que lo vio por primera vez. Esos hombres estaban fuera de lugar y eran demasiado perfectos. Karen dijo una cosa que definió aquello para Marian. No entiendes lo que es perfección hasta que la ves directamente y no es natural. Karen se quedó un poco desconcertada intentando averiguar si en realidad ese era el hombre que Francisco había visto tantos años atrás, aunque ciertamente algo dentro de ella le gritaba que en efecto lo era. El hombre rubio se dio cuenta de la mirada de Karen, pasó de estar tranquilo a fruncir el ceño de golpe, se levantó junto a su compañero y salieron rápidamente de la librería. Han pasado muchos años de esos sucesos y ahora Marian, de 30 años, se pregunta seriamente qué pudieron haber visto. ¿Acaso era un agente de los hombres de negro? ¿O tal vez era un extraterrestre? Ella no lo sabe, pero eso sí, se pregunta seriamente si acaso ella algún día verá al señor Smith, con su cabello rubio y piel perfecta, sentado en una cafetería, de pie, en el metro o de frente en la puerta de su casa, esperando con una sonrisa para hacerle algunas preguntas extrañas. La siguiente historia se titula ¿Qué pasó durante esas 3 horas? Cuando tenía 16 años, la protagonista de esta historia, Amanda, estaba con su mejor amiga, Morela, en el tejado de la casa de esta. Tendrían como mucho 16 años y estaban aburridas, mirando las estrellas, hablando de cosas de la escuela, cuando de repente vieron una luz brillante en el cielo. Amanda no tiene mucho contexto para dar, salvo que eran unas chicas normales a mediados de los 2000. No tenía ningún teléfono para hacer fotos y tampoco se les hubiera ocurrido, dado que ambas se quedaron congeladas mirando a ese enorme instantáneo destello del cielo despejado. Cabe aclarar que tampoco consumían drogas de ningún tipo ni estaban bajo ningún tipo de sugestión. Eran chicas normales pasando el rato en el tejado de una de ellas en medio del campo de Montana, cuando de repente el cielo por un instante se iluminó, o al menos ellas pensaron que fue un instante. Cuando ambas salieron de su estupor, Morela le preguntó a Amanda si se encontraba bien y si también había visto eso. Ambas estuvieron de acuerdo en que era hora de entrar a casa y asumieron que solo había sido un meteorito o algo así lo que provocó ese destello. Grande fue la sorpresa para las dos cuando al entrar por la ventana del ático, donde estaba la habitación de Morela, miraron el reloj de la pared y vieron que habían pasado 3 horas. Ya eran las 11 de la noche y la casa estaba en completo silencio, salvo por alguien que las llamaba con tono agitado desde la distancia, la madre de Morela. Ambas bajaron corriendo y le preguntaron que qué pasaba, sin esperar el regaño que les caería. La mujer de unos 40 años, muy seria, empezó a reñirlas por haber desaparecido y con tono muy enfadado les preguntó dónde se habían metido. Morela y Amanda se miraron a las caras y confundidas contestaron que habían estado todo el tiempo en el tejado de la casa. La madre de Morela negó con la cabeza y les exigió que le dijeran la verdad, ya que las habían buscado ahí y no estaban. El padre de Morela y su hermano mayor habían salido a buscarlas en coche, así que la cosa iba bastante en serio. A día de hoy, Amanda no es capaz de explicar qué fue lo que pasó esa noche y obviamente nadie les creyó. Un par de meses después, la familia de Morela se mudó y pese a los intentos de no perder el contacto, Amanda perdió el rastro de su amiga durante 10 años.
hasta que finalmente se reencontraron a mediados de 2015. La reunión fue muy emotiva para ambas, pero de inmediato Amanda notó algo raro en su antigua amiga. Morella parecía muy distante, no con ella sino con la realidad misma. Tenía un aire soñador, como si estuviera realmente feliz y en paz, sin motivo alguno. Después de hablar un rato y ponerse al día, Morella mencionó el incidente del tejado. Su familia al parecer olvidó aquel evento, no como si no le dieran importancia, lo olvidaron literalmente, como si jamás hubiera sucedido. Pero ella supuestamente lo empezó a recordar todo y lo dijo con una seguridad que a Amanda le dio escalofríos. Morella, sin que ella se lo pidiera, comenzó a explicarle que al principio estaba como Amanda, confundida, pero poco a poco los recuerdos volvieron a ella con claridad. El miedo evitaba que quisiera hablar de ello, pero con el tiempo lo aceptó. Amanda, por supuesto, no tenía ni idea de qué estaba hablando. Al parecer, esa noche fueron abducidas, pero Amanda no ha intentado recordarlo. Ella, en cambio, sí, y por eso fue capaz de recordarlo. Recordó los experimentos que les hicieron, las pruebas, los sondeos, cada horrible detalle, pero también recordó la conversación que tuvieron con aquellos seres incorpóreos que no se dejaban ver. No hablaban inglés ni ningún otro idioma humano. Hombre, me haría mucha risa que hablaran inglés los extraterrestres. Pero Morella pudo entender todo lo que decían, aunque ella misma tampoco hablara su idioma. Al parecer, les contaron un montón de cosas sobre el espacio, la Tierra misma y lo más impactante, predijeron años antes que Morella quedaría embarazada en un año específico. Al parecer, también predijeron la apendicitis de Amanda y le recordaron a Morella cuidarse del azúcar porque era propensa a desarrollar diabetes. Un completo disparate, pero Morella estaba completamente convencida de lo que le estaba diciendo a Amanda. Y sin embargo, ¿cómo explicar lo que pasó esa noche? Es muy difícil hacerlo sin recurrir a algo directamente sobrenatural fuera de este mundo. Tal parece ser que ese suceso le volvió a pasar 2 veces más a Morella, y su madre también lo experimentó. Sin embargo, ella era como Amanda y tampoco podía recordar nada, aunque eso no evita que tenga pesadillas sobre secuestros y sucesos extraños. Y todos en su familia, menos ella, piensan que son solo eso, pesadillas. Solo Morella sabe que son recuerdos. Amanda se lamentó de que su amiga de la infancia se hubiese vuelto un poco loca, hasta que cambió el tema y empezó a mostrarle fotos de su hija, que nació, vaya casualidad, en el mes, el día y el año que los extraterrestres le dijeron. Amanda ha seguido viéndose con Morella 1 o 2 veces al año desde entonces. Morella aún tiene ese aire soñador, pero al menos es bastante consciente y tener una conversación con ella no es imposible. Sin embargo, en lo que respecta al tema ovni, ella está convencida de que ha sido abducida en varias ocasiones. En cuanto a Amanda, ella no sabe lo que pasó esa noche, pero con los años ha aceptado que tal vez, solo tal vez, en nuestro mundo y más allá de él, suceden cosas que no podemos entender. La siguiente historia se titula Siempre me han observado y yo a ellos. Desde que tenía 7 años, en el año 2007 y hasta el día de hoy, nuestro protagonista Harry ha experimentado cosas muy extrañas. No sabe por qué esto le sucede a él más que a otros, pero es la realidad y necesita compartir algunos de sus sucesos. Tenía 7 años. En aquel entonces, él y su madre, Hilary, vivían en Houston, Texas, en una casa pequeña en un barrio residencial. Antes de eso, él era un niño común y corriente y nada lo preparó para lo que vería. A Harry le gustaba subirse al techo de la camioneta de su madre, que siempre estaba estacionada en la entrada, para contemplar las pocas estrellas que el brillo de la ciudad le dejaban ver. La realidad era que, debido a la contaminación lumínica de Houston, eran pocas las estrellas que podían verse en el cielo, aunque estuviera despejado. Pero eso no le importaba a él. Sin embargo, una noche fue diferente. El cielo estaba colmado de estrellas, como si alguien hubiese apagado todas las luces del centro de la ciudad. Y entonces Harry vio una luz brillante flotando sobre la línea de árboles que bordeaba al barrio residencial. La luz estaba probablemente a unos 800 metros de distancia. Harry gritó de la impresión y la emoción, pero nadie fue a verla, ni su madre ni los vecinos, ya que asumieron que solo estaba jugando o algo así. Unos segundos después, la luz se elevó en el cielo y se desvaneció
dejando una estrella brillante que también desapareció un segundo después. No volvió a ver nada hasta 2008. La siguiente experiencia ocurrió el 10 de marzo del año siguiente, un suceso que lo mantuvo despierto los siguientes 4 días, mientras intentaba encontrarle una explicación a lo que había visto. Para ese entonces él y su madre se mudaron de estado y ahora vivían en Tuscaloosa, en el estado de Alabama, en una comunidad de casas con jardín, todas del mismo tamaño, de una planta y con terrenos alrededor. Había muy buena visibilidad del cielo, ya que Tuscaloosa no era una ciudad demasiado grande. Las estrellas eran muchas y Harry no había perdido la costumbre de sentarse en el techo de la camioneta, aunque esta vez lo que sucedió no fue igual a lo anterior. Harry estaba saliendo de la casa de su nuevo amigo, después de haber estado un rato jugando a videojuegos con él. Ya eran las 12 de la noche, su madre lo estaba esperando en casa y el camino no era para nada largo. Literalmente solo tenía que cruzar la calle y caminar algunos metros más para llegar a la puerta de su casa. Sin embargo, algo lo detuvo. Apenas pisar el asfalto de la carretera, un destello a su izquierda lo hizo darse la vuelta y frente a él vio una luz brillante que parpadeaba y emitía pequeños destellos de color azul, amarillo, verde, blanco, rojo y naranja que flotaba silenciosamente alrededor. Harry se quedó quieto como una estatua sin poder decir ni una palabra mientras miraba esa luz que tenía forma de lágrima. Intentó taparse los ojos para que la luz no lo siguiera cegando, pero sus músculos estaban rígidos como piedras y simplemente no respondían. Mientras tanto, ese objeto parecía estar proyectando las luces hacia el cielo desde la mitad superior. Todo esto ocurría a unos 500 metros de donde estaba Harry, al final de la calle donde empezaba la línea de árboles que limitaba el barrio residencial. Después de unos segundos, ese objeto en forma de lágrima salió disparado hacia el cielo de forma violenta, sin emitir sonido y apagando todas sus luces hasta que se fundó con la oscuridad de la noche. Harry, obviamente conmocionado, corrió hacia su casa buscando a su madre, que lo esperaba en la cocina. Intentó explicarle lo que vio y ella, si bien notó las luces en la calle, asumió que era un coche con las luces altas y lo ignoró por completo, asumiendo que todo era producto de su imaginación. Nadie en todo el barrio vio lo que vio Harry, y eso lo hizo dudar de su propia cordura durante días. Sin embargo, la nueva experiencia no se haría esperar tanto como la anterior. 5 meses después, Harry estaba jugando en su habitación. Habían comenzado las vacaciones de verano y su madre lo dejaba quedarse hasta tarde en la consola. Eran aproximadamente la 1 de la mañana cuando por el rabillo del ojo vio algo en la ventana, alto en el cielo. 2 luces blancas tenues que se acercaban lentamente por el horizonte a un ritmo lento, dirigiéndose hacia su casa. Esta vez no se quedó congelado, así que corrió rápidamente hacia la habitación de su madre y la despertó por cualquier medio. Cuando al fin consiguió llevarla a la ventana, se quedaron ahí parados y desde entonces Hilary siempre ha creído en su hijo. Ante los ojos de ambos y durante 20 minutos, lo que suponen ellos que eran 5 naves diferentes estaban volando sobre su vecindario. Hilary llamó a algunos vecinos de confianza y asombrados miraron el suceso, aunque algunos desde su ángulo solo veían 3 o 4 luces sobrevolando el cielo del vecindario. Eran completamente silenciosas y se movían de forma extraña, cuadriculada, y levitaban en una sola zona durante mucho tiempo antes de volver a moverse. Un vecino amable lo atribuyó a que eran helicópteros del ejército haciendo maniobras de práctica, aunque eso no explicaba por qué eran silenciosos, ya que cualquiera sabe que los helicópteros se caracterizan por hacer mucho ruido al volar. La forma en que se veían desde abajo para Harry era como si cada una de esas naves tuvieran 2 enormes luces abajo, blancas, y otras 2 luces rojas a los costados. Y por la distancia entre las luces, él supone que debían medir 200 metros de largo y 50 de ancho, aunque también debe admitir que era muy pequeño en aquel entonces, así que no puede asegurar que su impresión fuera la más precisa de todas. Esto es verdad porque, mirad, me acabo de acordar de cuando yo era pequeña, por ejemplo, distorsionamos un poco el tamaño de las cosas, porque cuando yo era pequeña siempre íbamos a una tienda, bueno, es un garden, o sea, una tienda muy grande, interior y exterior, de plantas, árboles, y en medio de la tienda, en el patio de la tienda, hay toboganes, y mi hermana y yo siempre queríamos ir por eso. Estaba muy cerca de nuestra casa y siempre queríamos ir a los toboganes, y eran unos toboganes enormes. O sea, yo recuerdo cuando era pequeña, eso era como subir a una atracción muy alta, muy alta. Yo los recordaba así, súper altos. Pues no hace mucho dijimos con mi hermana, vamos a ir al Garden, que hace como, no sé, haría 15 años que no íbamos. Y nos dimos cuenta de que los toboganes son muy pequeños, muy bajitos. Y yo le dije a mi hermana, pero
los han cambiado porque es que eran muy altos. Y no los habían cambiado, eran los mismos, estaban más viejos. Y es increíble que cuando era pequeña lo percibía como enorme y ahora los veo y son muy pequeños. Por eso nos dice Harry que no puede asegurar que su impresión fuera la más precisa de todas debido a que era muy pequeño en ese entonces. Continuamos con la historia. Probablemente al ser tan pequeño su imaginación también ayuda a exagerar un poco sus recuerdos. Ese espectáculo de luces y movimientos duró unos 20 minutos, como Harry mencionó, y finalmente se detuvo cuando la última nave, en lugar de apagar las luces y fundirse en la oscuridad, sobrevoló el barrio mucho más bajo que las demás, haciendo un par de sonidos que persiguen a Harry hasta el día de hoy, muy difíciles de describir. Por suerte, él dejó un par de vídeos que, aunque no son idénticos, se asemejan mucho a lo que él escuchó aquella noche. Y ahora vamos a ver los vídeos. Okay, I'm gonna light this first one and let's see if they'll go anywhere. That was cool. Ahora, Harry deja claro que no debemos tomar estos sonidos como una referencia total. Más bien, nos pide que los exageremos, que los imaginemos digitales y multipliquemos el volumen por 50. Eran sonidos realmente fuertes que despertaron a todo el vecindario de inmediato. Unos segundos después solo se escuchaban alarmas de coches y perros ladrando como locos. La nave lo hizo una sola vez, pero fue suficiente para alarmar a todo el vecindario, incluidos los coches. Quienquiera que la pilotara sabía que le estaban viendo, y Harry asumió aquello como una especie de saludo para todo el vecindario, aunque eso no evitó que aterrado empezara a llorar. En ese momento no tenía ni idea de lo que estaba viendo, ni de lo que acababa de oír. Durante semanas se habló de aquello en el pueblo, pero muchos vecinos y las autoridades atribuyeron las luces y el ruido a prácticas militares y no se supo nada más sobre el asunto. La cuarta gran experiencia que tuvo ocurrió muchos años después, cuando Harry ya se había graduado del instituto. Y para este momento Harry considera que es importante dejar claras algunas cosas de su personalidad para no causar malentendidos. Él definitivamente no es un conspiranoico ni un fanático de los eventos ovni, de hecho es un tema que lo incomoda un poco y le da miedo. No consume drogas alucinógenas y tampoco tiene un historial psiquiátrico que le haga tener alucinaciones. Habiendo dejado esto en claro, continuamos. Era de noche, tal vez las 2 de la madrugada, y Harry estaba estresado ya que no había conseguido ser aceptado en la universidad. Se sentó en la entrada de su casa para fumarse un cigarro escuchando música en su iPad mientras miraba hacia el frente, el cielo estrellado, como había hecho durante años desde que era niño. No escuchó ni vio nada, pero de repente tuvo la fuerte sensación de estar siendo observado. En ese momento miró hacia arriba y justo encima de su cabeza había una nave trapezoidal con bordes redondeados y un contorno brillante, pulsante, de color rojo oscuro y negro. Era como un flujo de electricidad, y Harry no exagera si dice que no estaba a más de 20 metros de él, tan cerca que pudo haberle tirado una piedra. Se quedó ahí sentado mientras esa cosa flotaba sobre él completamente en silencio durante unos 15 segundos, haciendo un movimiento similar al de la pelota con la que Luke entrenaba en Star Wars. Flotaba de un lado a otro, de adelante hacia atrás, con un movimiento suave, sin alejarse de su posición original más que un par de metros. Fue fascinante y aterrador a partes iguales, pues en ese momento Harry confirmó que todo lo que vio de pequeño no fueron nada más que sueños. Tras unos segundos y haciendo un esfuerzo colosal por su parte, Harry levantó su mano derecha y le hizo un gesto amistoso con la mano. Esa cosa cambió de patrón de luz y se alejó flotando detrás de su casa. En retrospectiva y tras pensarlo muchísimo, Harry está casi seguro de que esa cosa quería que él lo siguiera, aunque estaba demasiado asustado para pensarlo en ese momento. Ahora, como si esta historia no fuera lo suficientemente rara, esta misma nave ha aparecido frente a Harry 2 veces más en total, en Hoover y en Bessemer. La quinta experiencia fue 2 años después. En ese momento estaba en Hoover, estado de Alabama, visitando a algunos de sus mejores amigos en un complejo de apartamentos en la cima de una colina enorme con un mirador espectacular. Era de noche y estaba con algunas personas bebiendo y charlando, cuando de repente Harry vio desde el mirador una nave gris que se dirigía hacia ellos, parecida a un caza de Hoth. Aquí hace referencia a Star Wars. Harry pide disculpas por las referencias a Star Wars, pero cuenta que sería esto o comenzar a describir formas geométricas
geométricas extrañas. En cuanto lo vio Harry, se giró, miró a sus amigos, pero ninguno de ellos pareció haber visto nada. Harry alzó de nuevo la mirada al cielo y la nave había desaparecido. El único de ellos que admitió haber visto algo en ese momento lo definió como un haz de luz, probablemente generado por algo electromagnético, y le restó importancia por completo. La sexta experiencia, sucedida en Bessemer, otra ciudad de Alabama, fue muy parecida a la anterior. Se encontraba en campo abierto bebiendo cervezas con algunos amigos, cuando de forma fugaz una nave igual a la anterior, con algunas diferencias como ser completamente blanca, del doble de longitud, apareció en el cielo. Y tan rápido como la vio, se desvaneció, en total silencio y sin alertar a nadie de su presencia. Esta vez nadie la vio salvo él, lo que sinceramente lo hizo dudar de su cordura. Ahora, a estas alturas de la historia ya nos estamos acercando al presente. Durante casi toda su vida hasta 2022, Harry observaba con frecuencia eventos que a él le gusta llamar lines o rayas. Parecen estrellas fugaces, solo que muy bajas, lentas, pero aún así tienen colas que ondean detrás y aparecen de muchos colores diferentes. Ha intentado hacerles fotos, pero ha de suponer que tienen algún tipo de bloqueador, pues su teléfono no funciona bien en esos momentos. Es más que obvio que Harry cree en los ovnis, y si le preguntaran por qué cree que se le muestran a él de esa manera, él no sabría responder. Es un hombre normal, graduado de una carrera normal en la universidad poco prestigiosa, no tiene sentido, pero aún así, la historia aún no acaba. La séptima experiencia, aunque esta podría atribuirse un poco a sugestión o a coincidencia, sucedió a mediados del 2022, pero él no recuerda la fecha exacta. Se encontraba en su casa en Tuscaloosa, estaba durmiendo, cuando de pronto tuvo un sueño peculiar. En el sueño no podía ni ver ni oír nada, pero podía sentir cosas. Estaba acostado sobre algo frío y sintió lo que parecían gomas entre sus piernas y alrededor de su trasero. Fue muy extraño para él, pero no le dio importancia hasta la mañana siguiente, cuando sacó al perro al patio trasero, que es muy pequeño. De inmediato notó que a la izquierda del patio había la marca de un anillo en el césped de unos 3 metros de ancho. Se lo enseñó a Hilary, su madre, y ella le dijo que escuchó un ruido que la despertó la noche anterior, pero simplemente lo ignoró. Y la octava y última experiencia relevante sucedió a finales de 2024 y es extremadamente confusa. Al parecer todo sucedió alrededor de Shelton State Community College. La casa de Harry estaba a menos de 500 metros del campus, en el barrio de Inglewood. Era de noche y él escuchó estática, aunque tampoco sabría definir bien el sonido. Era casi como si 10 aviones a reacción estuvieran intentando despegar. Miró hacia el cielo y justo encima del colegio comunitario Shelton State vio una rendija azul claro. Medía unos 200 metros de largo y tenía lo que parecían corrientes eléctricas blancas que salían de ambos lados. Harry la miró con la misma incredulidad con la que vio otros eventos a lo largo de su vida, y con asombro fue testigo de cómo unas 25 cosas blancas salieron disparadas de la rendija hacia la izquierda, una cada vez, a gran velocidad. Tras salir la última, la rendija ascendió hasta que se cerró, hizo un ruido extraño y desapareció en la noche. Ni para qué preguntar si alguien más había visto algo. Algunos lo escucharon, pero dieron por sentado que solo fue un avión del ejército. Otros eventos algo más pequeños de los que Harry también ha sido testigo son los famosos orbes de luz que pueden verse en el cielo, flotando y moviéndose de forma inexplicablemente rápida. Con esos es un poco más difícil determinar la distancia a la que están, pero no deja de resultar curioso verlos. Después de su última gran experiencia, puso el miedo de lado y empezó a investigar sobre el tema. Es obvio que él ha tenido una cantidad anormal de experiencias y honestamente no puede explicarse por qué. Ojalá pudiera, pero no tiene ni idea. Si acaso Harry tuviera que dar una explicación, él diría que al parecer, ya que él reconoció la presencia de lo que fuera que estaba viendo, esa cosa, esas entidades decidieron monitorearlo. Es una especie de don y maldición, ya que simplemente no puede parar de verlos, de encontrarlos en el cielo nocturno, que otros suelen ignorar. Hay muy poca gente con la que Harry puede hablar de ello y que lo tomen en serio. Es un fastidio, ya que se siente en un limbo, donde siente que sabe un poco más que los demás y sin embargo nadie le cree. Y al mismo tiempo es completamente ignorante de lo que sucede, por lo que no podría explicar absolutamente nada realmente. Llegados a este punto, Harry desearía no ver nada nunca más, pero no parece que eso vaya a suceder. La siguiente historia se titula La creación inteligente.
Y esta fue contada por una chica a la que llamaremos Jaina, que de antemano pide respeto y comprensión sobre su anécdota. Si bien entiende que no todos crean en la existencia de los ovnis, dice que eso no le da derecho a nadie de burlarse de lo que ella jura haber visto y sentido. Esto lo deja claro ya que ella solía hablar de estas cosas con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla, pero se ha vuelto un poco más reservada después de haberse sentido herida al abrirse con las personas equivocadas. En fin, la primera anécdota sucedió hace unos años, durante 2019. Había un chico llamado Will con el que Jaina tonteó un tiempo, sin llegar a tener nada formal, simplemente lo pasaban bien. Fueron juntos a una fiesta de un amigo en común y volvieron a casa de Jaina a eso de las 3 de la mañana. Antes de irse a dormir, ambos se sentaron en el balcón para fumar un poco y relajarse, y de repente una luz intensamente brillante apareció sobre la colina que estaba a menos de 1,5 kilómetros del edificio. Ambos se sintieron inmediatamente atraídos por esa luz y se quedaron mirándola fijamente. Jaina empezó a mirar a su alrededor para ver si pasaba algo más y entonces dejó de fijarse de frente y miró hacia arriba. Sobre el edificio había 2 esferas girando rápidamente, a lo que ella apretó el brazo de Will y lo cogió para que mirara. Jaina siempre ha sido muy espiritual y asumió que aquello era una experiencia casi divina. Le dijo a Will que saludara, y en cuanto saludaron a esos orbes, el cielo cobró vida. Ya no eran 2 o 3, sino 12 orbes de los que emanaban luces y rayos silenciosos. Duró solo un par de segundos antes de que se desvanecieran en la oscuridad. Por desgracia, a Will no le pareció tan espiritual ni revelador aquel suceso y se alejó de Jaina a raíz de aquel encuentro. Después de aquello, Jaina empezó a ver estos orbes con cierta frecuencia, cada pocos meses. Una noche estaba en el porche trasero de un amigo que vivía cerca, y ambos estaban muy interesados en el tema ovni. Estaban charlando casualmente de qué tan posible podría ser abducidos, cuando una luz naranja brillante los interrumpió. Se encontraba a unos 200 metros de distancia y empezó a cruzar el cielo muy despacio y de forma completamente silenciosa. A medida que se desplazaba, aumentó su intensidad hasta el punto de que ni Jaina ni su amigo podían mirarla directamente. Permaneció encendida un par de segundos y luego se apagó lentamente. Ambos se quedaron boquiabiertos mirándose con asombro. Eso ocurrió allí un par de veces más, pero naturalmente la gente se burló de ellos por afirmar que les pasaban estas cosas. En una ocasión incluso, cuando Jaina se sentía especialmente arrogante, le dijo a unos amigos que simplemente no les creían que fueran con ellos ese fin de semana y verían que los ovnis eran reales. Llegaron al porche trasero donde ocurrió la primera experiencia, y tras esperarlo con cierta desconfianza y miedo de quedar como una loca frente a sus amigos, efectivamente la luz volvió a brillar e hizo lo mismo, ante la atenta mirada de todos los presentes. De no ser porque en todas las ocasiones en las que ha visto algo siempre ha habido otro testigo, Jaina hubiese pensado que simplemente veía mal o algo así, pero hoy en día está segura de que lo que vio es totalmente real. Con el tiempo ella ha desarrollado sus propias ideas y teorías sobre lo que le ha sucedido, sus orígenes y por qué pasan estos eventos. Después de todo, Jaina sabe muy bien que lo que ha visto no es ni de broma algo natural. Después de su primera gran experiencia junto a Will, se conectó a internet y comenzó a investigar sobre el tema, y encontró tras algunos meses una respuesta que la dejó satisfecha, relacionada con algo llamado la creencia raeliana o diseño inteligente. Básicamente, la creencia raelina afirma que una raza extraterrestre llamada los Elohim sembró la vida humana en la Tierra mediante manipulación genética, y que con el tiempo la humanidad llegará a ser tan avanzada que ella también sembrará vida en otros planetas. Jaina está muy alineada con esta teoría y también con la teoría de los antiguos astronautas al afirmar que los extraterrestres han desempeñado un papel indispensable en el desarrollo de la civilización humana de múltiples maneras. La creencia raeliana surgió de un sujeto llamado Rael, quien afirma haber visto un ovni aterrizar en un volcán inactivo en los años 70. Rael afirma que se acercó a la nave y salió un pequeño humanoide que le enseñó que todas nuestras religiones estaban equivocadas y provenían de antiguas interpretaciones erróneas de los extraterrestres. Jaina no sabe si lo que dice Rael es cierto, pero al analizarlo más detenidamente y pensar en casos como el de Ezequiel ascendiendo al cielo, los carros de fuego en el firmamento o la luz que guió a Moisés por el desierto, no es difícil atribuirlo a extraterrestres. Lo interesante fue que el extraterrestre que habló con Rael le contó que todos los grandes profetas de todas las religiones fueron manipulados por extraterrestres mediante la implantación de pensamientos para inculcarles creencias espirituales que los obligaron a compartir su espiritualidad con los demás. Es una completa locura todo esto. Jaina deja claro que no es que crea en todo lo que dicen los del movimiento raeliano, pero sin duda
duda piensa que hay algo visitándonos y tal vez llevan mucho tiempo haciéndolo, ayudándonos o orientándonos. Yo también añadiría aquí o investigándonos, analizándonos. La siguiente historia de hoy se titula Los sueños más extraños de mi vida. A lo largo de toda su vida y en varias ocasiones, el protagonista de esta historia, a quien llamaremos Martín, ha tenido sueños muy peculiares. Sueños que él está casi seguro de que fueron completamente reales. Experiencias más allá de su entendimiento, con seres superiores a nosotros y que nos superan tecnológicamente a un nivel que va más allá de nuestra imaginación. La primera vez que soñó que lo secuestraron fue en 1987. En ese entonces tenía 12 años y usar la palabra secuestro solo es una forma de decirlo, ya que la realidad es que no fue un secuestro. Esos seres en verdad te convencen de una manera incomprensible según su testimonio, así que la mayoría de abducidos entran a las naves por su propia voluntad. Eso es algo que le dio mucho miedo en la primera ocasión, pero se sentía emocionado ya que de alguna manera estas entidades hicieron que se sintiera bien. Por lo poco que ha logrado recordar, sabe que los entes hacen muchas indagaciones físicas, pero con una tecnología tan avanzada que simplemente resulta indoloro y solo despierta una profunda indiferencia. Eso de los abusos y los desmembramientos son disparates de Hollywood y de algunas conspiraciones, de algunos conspiranoicos, que desean hacer que sus historias sean grotescas para llamar la atención. Esto es lo que opina Martin. La verdad es que en este primer sueño los entes lo llevaron a través de una serie de salas estériles de paredes blancas y plateadas. Ellos no tenían forma física, solo estaban conformados por una especie de luz limitada por un campo eléctrico. Es algo realmente difícil de describir. En estas salas estériles no había máquinas al uso, sino que las habitaciones mismas hacían las cosas. Sea lo que fuesen esas cosas, es difícil de explicar, pero podemos imaginar que todas las paredes son como máquinas de rayos X. Esa es la forma más fácil de describirlo. La verdad es que entender la mentalidad de esos seres o lo que buscan con sus experimentos es imposible. Después de un par de minutos caminando por salas blancas, se despertó aturdido y descubrió que había mojado la cama. Fue ahí recién que una sensación de malestar lo invadió, al saber que algo había sucedido sin su consentimiento. Ese sentimiento de bienestar que le transmitían lo hizo obedecer ciegamente, y ahora que se habían ido, de alguna manera supo que de igual forma no hubiese podido resistirse aunque quisiera. Meditó durante días si aquello fue real o solo fue un sueño vívido, e hizo un esfuerzo consciente para recordar todos los detalles que pudiera, anotándolos en un diario para no olvidarlos, pero con el tiempo olvidó el suceso. No se repitió hasta que cumplió 21 años en 1996. En esta ocasión estaba durmiendo en su habitación, en el campus universitario, cuando el sueño comenzó. Sueño siempre es entre comillas en esta historia. Se encontraba en una de estas salas estériles, y esta vez había otras personas allí. Los examinaban y los abrían como quien abre una rana de laboratorio. Y a pesar de ver la crudeza de estos análisis tan invasivos, Martin no sintió ningún miedo, y simplemente veía cómo tomaban minúsculas muestras de tejido de los otros y de él mismo. Era extraño porque todos parecían estar conscientes de lo que sucedía, pero nadie sentía dolor ni se quejaba de lo que estaba sucediendo. Los entes se movían por la sala sin interactuar con nadie, mientras una especie de máquinas invisibles hacían todo el trabajo. De un momento a otro cerraron el pecho de Martin y lo llevaron a una habitación llena de objetos cotidianos. Uno de esos entes comenzó a hacerle preguntas acerca de los objetos, exigiendo que se le explicara la función, aunque algo en el fondo le decía que ellos ya lo sabían y que realmente estaban examinando la forma en la que daba una respuesta, y no la respuesta en sí. En algún momento, como si hubiese salido mínimamente de su trance, Martin se atrevió a preguntar por qué estaba ahí, y los entes parecieron molestarse. Sintió que la mente se le nublaba y los ojos se le ensombrecían, y de alguna manera supo que no debía volver a hacer ninguna pregunta. En cuanto a lo que escuchaba Martin, es difícil describirlo. Él no tiene idea de cómo los entes de su sueño conseguían que él los entendiera, ya que sus voces, por llamarlas de alguna forma, en realidad sonaban como una especie de zumbido largo, como un y sin embargo los entendía. Es como si de alguna manera, que escapa completamente a la comprensión humana, ellos pudieran meter ideas en la cabeza de la gente, aunque eso sí, no podían leerle la mente. Así que Martin debía responder alto y conciso. Otro detalle de que Martin recuerda de este segundo sueño es que estos entes o bien no oyen del todo bien o simplemente les gusta atormentarlo, haciéndole repetir lo que dijo de forma lenta docenas de veces.
Las preguntas poco a poco dejaron de ser acerca de objetos cotidianos y empezaron a preguntarle sobre cultura, sociedad, política, guerras. Demostraban un profundo interés por los humanos y por lo que nos pasa. Y en este momento pasó algo raro. Uno de los entes que estaba en la sala blanca y estéril con Martin le admitió que algunas melodías les gustan, aunque no detalló cuáles géneros. De un momento a otro la conversación se detuvo y Martin despertó de pie frente a su cama en medio de un ataque de pánico. De nuevo lo invadió una sensación de malestar y se revisó el pecho buscando heridas o cicatrices, al recordar que lo abrieron como una rana, pero no encontró nada. Revisó el reloj y, aunque parecía que se lo habían llevado durante casi un día entero, solo fueron un par de horas. El tercer y último sueño que ha tenido pasó a finales de 2009. Martin está casado con una preciosa mujer y tiene 2 hijos que para ese momento aún eran muy pequeños. Nunca les contó nada de estos sueños, pero eso no evitó que de alguna forma se vieran involucrados esta ocasión, como pronto veremos. El sueño comenzó otra vez en una sala estéril y vacía de color blanco. Lo saludaron y lo hicieron esperar. Él supo de inmediato que su esposa e hijos estaban en la nave, pero eso no le preocupó. Como siempre, le hicieron mantener la calma de una manera que él no entiende, como si los entes tuvieran la capacidad de anestesiar las emociones de miedo. Sin embargo, también hay que dejar claro que no parecen realmente malos. Parecen movidos por la curiosidad y no tanto por un deseo de conquista. Al menos eso es lo que demuestran. Martin esperó durante lo que parecieron horas antes de que 2 entes que él sintió conocer entraran a hablar con él. Como la última vez, empezaron a hacer preguntas sobre objetos cotidianos y luego sobre cultura, política, filosofía y otros temas intrínsecamente humanos. En retrospectiva, no parecían para nada interesados en la ciencia ni en las matemáticas. Martin, en sus palabras, se pregunta: ¿será que estamos tan atrasados en esos campos que no tienen interés en él? Volviendo a la historia, de un momento a otro, los 2 entes que se encontraban con Martin le comenzaron a hablar con cierta confianza, diciéndole que aquella sería la última vez que lo verían y que no se suponía que recordara, pero ya no importaba si lo hacía o no. Le aseguraron que seguirían volviendo, pero que ya no lo molestarían a él. Y por primera y última vez le permitieron hacer unas cuantas preguntas, dejando claro que debía aprovecharlas bien. Martin lo pensó con cuidado y tras algunos segundos les preguntó de dónde venían. Ellos nombraron un planeta lejano, mucho más distante que cualquier galaxia cercana conocida. No pudieron explicarle la distancia exacta y cuando Martin preguntó cómo hicieron para viajar tan lejos, ellos solo contestaron que hay maneras de hacerlo. Martin evidentemente no tiene ni idea de qué significaba eso y supone que, aunque ellos hubiesen querido explicarle, él no les habría entendido absolutamente nada. Luego les preguntó que qué querían y ellos le contestaron que no quieren nada, ni necesitan nada de nosotros. No necesitan oxígeno, ni agua, ni árboles, nada. No se comen a la gente ni buscan reproducirse con ellas. Cuando Martin volvió a preguntar qué querían, sintió que en su mente y su vista se nublaban como aquella vez cuando hizo preguntas fuera de lugar, así que aceptó que debía cambiar el tema. A todas estas no cree que fueran sinceros con sus intenciones, pero saber cuáles son es imposible. Unos minutos después le mostraron vídeos de ellos hablando con todo tipo de personas a lo largo de la historia de la Tierra. Le enseñaron algunos y le hicieron preguntas sobre ellos, pero la verdad es que Martin no entendió nada porque solo habla inglés, e incluso el inglés de hace 200 o 300 años es tan diferente que apenas lo entendía. Ellos le dijeron que en ese caso podía hacer un par de preguntas más y después de pensarlo algunos segundos, Martin les preguntó si acaso existían otras razas extraterrestres y ellos les dijeron que sí. Cuando él preguntó cómo eran, ellos le dijeron algo que lo dejó temblando de miedo durante días. Muchas son como nosotros, pero algunas son demasiado agresivas, pero están muy lejos, no temas. Esto me ha recordado a... no sé si alguien ha visto Resident Alien, pero tenéis que verla. Es de ovnis, de un ovni que viene a parar a la Tierra por una misión y empieza a hacer vida humana y está muy chula. La verdad es que es una serie muy chula y me acaba de recordar a eso. Porque en esa serie hay unos aliens y luego hay otros que unos son más agresivos que los otros y así, especies diferentes. Pero siguiendo con la historia, Martin preguntó si solo ellos nos visitaban y le contestaron con un seco no. Tras eso, Martin despertó en su cama al lado de su mujer. El pánico lo invadió y fue a buscar a sus hijos, que estaban dormidos en sus camas. Pensó que de nuevo solo había sido uno de esos sueños, pero a la mañana siguiente los niños mencionaron esa extraña pesadilla que habían tenido, y su mujer se puso pálida al darse cuenta de que ella había soñado algo bastante particular también, donde la dejaban encerrada en una habitación blanca por la que parecieron días.
Él prefirió guardar silencio y nunca mencionarles este tema. Durante años, Martin ha meditado las respuestas que le dieron los entes. No cree que intentaran intimidarlo ni advertirle nada, sino que simplemente querían ver su reacción a las respuestas. Sin embargo, él tampoco siente que la humanidad tenga algo de lo que preocuparse por las visitas de estos seres. No entendemos sus propósitos, es cierto, pero si fuese algo maligno ya lo habrían hecho, ya que estamos a su merced. Sin embargo, una cosa es segura, se siente feliz de que sus sueños se hayan detenido y espera que nunca más vuelvan. Y la última historia de este episodio se llama Hombre Gris. Esta historia, protagonizada por una joven a la que llamaremos Patty, sucedió una noche de otoño hace 5 años. Ella se había quedado dormida a eso de las 3 de la mañana, después de pasar unas horas jugando en el ordenador, y no recuerda cómo o por qué, pero se despertó estando de pie frente a unas puertas apenas abiertas, en medio de una sala iluminada. Las puertas eran parcialmente de cristal, así que podía ver a través de ellas, y aunque no podía moverse ni hablar y acababa de despertar, al mismo tiempo sabía lo que iba a pasar, como si algo hubiese implantado pensamientos en su cabeza. Alguien la visitaría, aunque no sabía bien quién. Lo único cierto es que en el fondo, muy en el fondo, tenía miedo, aunque parecía un sentimiento lejano en ese momento. Por fuera estaba tranquila y en paz. De repente, como si ella no controlara su cuerpo, comenzó a flotar y a mover sus piernas. La sensación en la planta de sus pies era similar a caminar sobre algodón. Cruzó las puertas frente a ella y empezó a diferenciar una silueta. Primero pudo ver su gran cabeza gris, que tenía un perfil extrañamente plano. Patty se detuvo luego de cruzar la puerta, aunque realmente ella no controlaba sus movimientos, y observó cómo ese ser se acercaba lentamente. Su cara estaba a menos de 30 centímetros de la suya. Era uno de esos famosos hombrecitos grises, solo que de hombrecito tenía más bien poco. Era alto, muy alto. Ella es una chica alta de casi 1,85 m. Estaba en el equipo de voleibol de su escuela por esa misma razón, y aún así ese ser era más alto que ella. Esa criatura se le acercó tanto a Patty que ella no pudo ver nada más que sus grandes ojos almendrados y negros. La miraba fijamente y Patty casi sintió como si esa cosa mirara a través de ella. Con cada segundo que pasaba sentía que se acercaba cada vez más a él. Ahora, en cuanto se acercó a su cara, empezó a hacer algo. Ella no cree en fantasmas, pero lo que hizo solo puede compararlo con devorarle el alma. Se sintió parecido a lo que debió sentir Harry Potter cuando el Dementor comenzó a extraer la felicidad de su cuerpo. Patty se sintió vacía por un instante, como si esa entidad hubiera robado lo más profundo de su ser. Un segundo después, el ente, que no había dicho nada hasta entonces, comenzó a mostrarle a Patty sus sentimientos de forma telepática. Era algo tan abstracto e intenso que ella no podía procesarlo conscientemente. Eran decenas de sensaciones diferentes, imágenes del fin del mundo y del universo que la hicieron sentirse insignificante. Patty sintió el horror, el terror, al oír a cientos de almas gritar, que no podían soportar la experiencia. Ese ente le enseñó a ella lo que les hizo a tantos otros antes, incluyéndola. Por primera vez intentó moverse y apartar la vista de él, pero no podía. Su cabeza atraía la mirada de Patty como si fuera un imán. De pronto, esa entidad volvió a hablarle de forma telepática. Suena extraño, pero no le hablaba en un idioma, solo proyectaba pensamientos en su cabeza. Es increíble cómo en todas las historias se repiten las mismas sensaciones y el mismo método de comunicación y todo eso. Eso te da a pensar. Ella no cree que sean malvados, pero sin duda se creen infinitamente superiores a los humanos y pretenden usarnos como parte de un plan. ¿Qué necesidad tendrían de decírselo a ella? Es imposible saberlo. En pocas palabras dice Patty que intentó convencerla de que como humanidad no valemos tanto. Le mostró a ella sus dificultades, lo que le importaba y lo que la preocupaba, y le hizo ver de una forma cínica que todo eso era realmente insignificante. Luego le enseñó que todos los humanos somos parte de un plan mayor, pero que en realidad también somos redundantes. Nos necesitan, pero es solo parte de su plan, y conocen muchos otros mundos. Lo siguiente que Patty recuerda es que se despertó en su cama por la mañana. Se lo contó a todos sus amigos y aunque ellos obviamente lo adjudicaron a una simple pesadilla, ella está convencida de que en verdad sucedió. Ese ente era y es el ser más poderoso del que ella puede tener constancia. Nunca había visto una criatura tan poderosa en ninguna película. Proyectaba omnipotencia y una profunda aura de conocimiento. Lo que ella también recuerda es que había otros seres como él en esa sala, aunque solo podía verlos por el rabillo del ojo. Quizá eran avatares diferentes de él o formaban una conciencia colectiva o tenían un mismo propósito. Lo que Patty no entiende es por qué la visitaría a ella y no a cualquier otra persona. ¿De qué le serviría eso?
simplemente no le encuentra sentido. Sin duda una experiencia impactante, desagradable y que espera no repetir. Y estas son todas las historias de este especial de abducciones y encuentros aterradores con extraterrestres. Yo no recuerdo ninguna situación en la que haya visto algo que yo haya pensado esto tiene que ser un ovni o un alien, pero yo creo al 100% en que hay extraterrestres. Me parece un poco egocéntrico pensar que solo estamos nosotros en el universo. ¿Qué opináis vosotros? Si habéis vivido alguna experiencia así, si habéis visto alguna vez algo que hayáis dicho esto no es del planeta Tierra, tiene que venir de fuera, dejadlo en comentarios. Me encantaría leer si alguien ha experimentado cosas así, ya que yo no lo he experimentado y es un tema que me da mucha curiosidad. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, dejadme en comentarios si os gustaría una parte 2, porque digo que es un especial, porque no será los especiales no serán temas que suela traer recurrentemente, sino una vez, un par de veces quizá, ya que en el canal quiero continuar centrándome en los encuentros aterradores con extraños, en historias de encuentros con seres reales de este planeta. Pero si os gustan los especiales, puedo traerlos más a menudo. No olvides suscribirte en este canal si no lo estás, déjame un me gusta. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!